Bueno, muy buenos días. Como me presentaron, mi nombre es Harley Orjuela, soy licenciado en Física de la Universidad Distrital, físico médico de la Universidad Nacional nivel de maestría, y vengo a mostrarles un proyecto, una propuesta que se desarrolló desde hace 2 años en Tecnovida, diagnóstico por imágenes, pero si bien este proyecto viene desde su cuna en el Instituto Nacional de Cancerología, donde arranqué las prácticas de rotación, ahí surgió la idea y eventualmente se fue desarrollando hasta culminarlo en Tecnovida. Bueno, la exposición de hoy la vamos a dividir en 5 partes. La primera parte vamos a hablar sobre la problemática de protección radiológica dada a los pacientes que son tratados para terapias como para cáncer y hipertiroidismo con yodo 131. Posteriormente hablaremos de cómo se desarrolló lo que denominamos proyecto IODIN-PROT, desde la parte clínica, pasando por el análisis físico-matemático. En esta parte, aunque no voy a profundizar en todos los pasos que se generan a nivel matemático, sí se va a tomar en cuenta y explicar cómo fue el desarrollo del mismo. Finalmente, miraremos la parte de la publicación del proyecto, en dónde está publicado, cómo se divulgó, las publicaciones que están en estudio para que sean liberadas, y finalizaremos con las conclusiones tanto del proyecto de IODIN-PROT como la aplicación del físico médico clínico en un servicio de medicina nuclear. ¿Por qué físico médico clínico? Bueno, más adelante hablaré un poquito como la diferencia del físico médico en investigación y el físico médico clínico, ya que IODIN-PROT surgió del desarrollo que hace el físico médico en un servicio de medicina nuclear. Bueno, problemática de protección radiológica. Si bien el tratamiento con yodo 131 lleva muchos años, siempre ha existido la problemática de cómo tratar a estos pacientes, cómo manejarlos, más cuando estos pacientes en estos 2 años que estuve implementando el proyecto llegan a la clínica primero con un estrés muy alto por su tratamiento, asumen que al hecho de tener incorporación de yodo pueden afectar a las demás personas, a su familia, a sus hijos, a sus padres y demás, piensan que se les va a caer el cabello, bueno, infin de mitos, que ellos ya llegan con un nivel de estrés muy alto, también estrés fundamentado por la familia, no los tratan igual, los tratan como si tuvieran lepra, como si tuvieran alguna enfermedad que no se les puede ni siquiera acercar, y en casos totalmente el extremo contrario, ya viven su vida como si nada hubiera pasado, y pues tampoco, ellos necesitan tener un control que nosotros desde la clínica tenemos que garantizar que así salgan después de una terapia con 100, 200 o de una terapia ambulatoria, ellos continúen con su régimen, con sus cuidados, pues para no pasar los límites de protección radiológica que el día de ayer estuvimos tratando. Entonces la idea de esta problemática es eso, a través de la clínica ir un poquito más allá, no solo liberar al paciente por liberarlo, sino hacer una explicación más a profundidad de los efectos que pueden tener estos pacientes. Entonces miremos un poco los antecedentes. A nivel mundial tenemos en primer lugar la parte de la Comisión Europea en el año 1998 empezó con una publicación a proponer diferentes requerimientos para estos pacientes. Por ejemplo, nos dice que por debajo de 40 microsievert más o menos el paciente tiene que guardar ciertas distancias y las recomendaciones que normalmente les damos por aproximadamente 3 semanas y así sucesivamente. Si bien estos estudios tienen cálculos y propuestas interesantes, pues queda un poco en el aire, no se profundiza tanto qué se le dice al paciente y pues son esquemas muy genéricos, pero fue un primer paso bastante acertado para poder controlar esta población. Posteriormente la Sociedad Española de Física Médica hace un compendio de los diferentes límites propuestos en diferentes países y aquí está pues el del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el que estamos usando actualmente en los centros, con 1100 megabecquerelios de actividad incorporada, que son los mismos 30 milicurios con los cuales nosotros podemos asumir que el paciente se puede ir de la clínica o si toma una cápsula o solución de 30 hacia abajo, ya lo podemos tratar ambulatoriamente. Es lo que estábamos trabajando actualmente, pero igual tenemos el problema de que no está personalizado, asumimos que todos los pacientes son iguales y ese es un problema que no debemos pasar tan a la ligera. Cada paciente es diferente, la idea es personalizar su tratamiento, que es lo que todas las clínicas en el mundo están buscando hacer.
Y aquí está una publicación bastante interesante que se hizo en la NSRP, la 151, donde hacen una propuesta bastante interesante. Personalizan el tratamiento del paciente. Ellos crean un archivo en Excel donde hacen un cálculo puntual según la actividad que se le suministra, la tasa de dosis que recibe, que empieza a emanar el paciente, a generar, perdón, y generan un cálculo para su núcleo familiar. El niño cuánto tiempo tiene que estar alejado del paciente, una mujer embarazada, un compañero de trabajo, etc. De ahí nosotros tomamos como un primer paso. Interesante crear un aplicativo similar a este Excel, pero que no fuera Excel. ¿Por qué Excel no? Resulta que el Excel, si bien lo usamos mucho en la clínica, en muchos centros trabajan su sistema de residuos sólidos con Excel, dosimetrías y demás, el Excel tiene el inconveniente que se puede dañar. Si no manejo muy bien el Excel, puedo cambiar la fórmula y daño todo y digamos que el cálculo no va a ser tan exacto. Entonces de ahí dijimos, bueno, la idea sería crear un aplicativo que no tenga ese problema y sea más práctico al momento de diligenciarlo. En esta publicación no está el Excel, ellos sencillamente lo muestran, muestran los cálculos de cómo lo desarrollaron y hasta ahí. Entonces dijimos, bueno, empecemos a partir de este punto. ¿Cuál fue nuestro objetivo entonces? Crear el aplicativo clínico que se pueda usar en cualquier clínica, que cualquier persona con los conocimientos de física médica, de matemáticas, sea OPR o el médico nuclear o el físico, lo pueda desarrollar íntegramente en la clínica, basándonos en recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica y de la NSRP. Y tuvimos dos objetivos específicos. Crear la aplicación de libre distribución pero código cerrado. ¿Por qué código cerrado? Por lo que les digo, la idea es que no se modifique o no se dañen los cálculos que ya están prediseñados en el aplicativo. Y exponerlo al público general y al público especializado para poder recibir las sugerencias y las correcciones que sean pertinentes. Igual este es un proyecto que aún está en estado beta, está aún en correcciones, la idea es irlo mejorando poco a poco. Bueno, justificación. ¿Por qué está justificado este proyecto? Inicialmente porque es una herramienta encaminada a la protección radiológica no solo del paciente sino del núcleo familiar y es algo que nosotros como clínica, a pesar de que el paciente ya se fue, somos responsables de ello. Como parte de un protocolo clínico, claro, la idea es que no solo sea el requisito que se presenta de aquí está el formulario que le doy al paciente y ya. No, la idea es que se le explique al paciente por qué tiene que tener esos cuidados, por qué con cierto grupo familiar debe ser más cuidadoso y con otro, entre comillas, no tanto. Entonces es educar también al paciente. Ustedes entenderán que en los centros que en la resolución 2003 del Ministerio de Salud también nos exigen algo de educación hacia el paciente. Entonces este aplicativo clínico nos serviría mucho para eso. Y un paso en la consolidación de la física médica en el país. Algo importante que nos ven a nosotros los físicos médicos es la persona que diligencia la licencia de manejo de material radioactivo. Sí, nosotros lo hacemos, pero nosotros también podemos crear aplicativos y mejorar el servicio con proyectos y herramientas que vayan más allá de un licenciamiento. Algo similar que pasa en radioterapia. En radioterapia se generan aplicativos, controles de calidad, nosotros también lo podemos hacer en el área de medicina nuclear. Y proyectos como este es lo que busca ese camino. Metodología, ¿qué metodología usamos? Generamos un análisis de los aspectos teóricos y físicos. Antes de crear el aplicativo debimos haber entendido la parte matemática, cómo funciona. Hacer un manejo de software, cómo hacer un software que sea comprensible, entendible para la clínica, crear el aplicativo ya con esas bases y finalmente implementar y crear lo que se denominó Proyecto IODINPROT. Bueno, aspectos generales que tomamos en cuenta para poder crear el aplicativo. Bueno, tenemos nuestros límites que los vimos el día de ayer, teniendo en cuenta que ahorita en cristalino pues ya no son 150, como está aquí la observación, ya pasó a 20 milisievert año. Teniendo en cuenta estos límites, ahora tenemos que también tener en cuenta el factor de ocupación. No es lo mismo el factor de ocupación que va a tener un familiar que no es cónyuge a una pareja, a un niño, y obviamente las distancias que ese grupo poblacional va a manejar. Yo no voy a estar muy cerca de mi compañero de trabajo, pero posiblemente mi hijo sí va a estar cerca de mí, se me va a acercar, me va a abrazar, así yo le diga al niño que procure no estar cerca. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, IODINPROT también busca tener en cuenta estos factores. Y las restricciones de límites. La NSRP 155 tomó 5 milisievert para familiar no cónyuge y para un cónyuge no embarazado, pues tomando en cuenta los 5 años promedio, que es el límite máximo que podríamos manejar. Para el demás grupo poblacional, 1 milisievert. ¿Listo?
También se tienen en cuenta fracciones de captación y tiempo efectivo de los tratamientos. Aquí podemos usar dos tipos de valores. Lo ideal, lo más personalizado posible, algo que a los físicos médicos clínicos nos gusta, dosimetría interna. Lo ideal es que lo hagamos. Si no se puede, tenemos la literatura. Y la literatura nos muestra para el componente extratiroideo y componente tiroideo, unos valores teóricos muy cercanos a la población, pero lo ideal que es que sea muy personalizado. No, por cuestiones, como decía la profesora Luz Estela el día de ayer, en la dosimetría interna tenemos problemas económicos, tiempo de cámara y demás, pero bueno, eso sería lo ideal. En el caso de la implementación en Tecnovida usamos valores teóricos. ¿Por qué? Porque en Tecnovida manejamos yodo 131 ambulatorio hasta 30 milicurios. Entonces, pues no vimos la necesidad de implementar dosimetría interna, pero sí sería muy bueno en sus centros. Bueno, aquí está pues la bibliografía de donde salieron los valores. Cantidades operacionales. Bueno, aquí voy a hacer una explicación muy general de la parte matemática. Se puede profundizar en la página. Ahorita les mostraré el enlace donde está la página web con el desarrollo general del documento. Pero básicamente tenemos primero en cuenta que el paciente no va a ser una fuente planar. Es decir, no nos va a ser una radiación anteroposterior o posterior-anterior. Va a ser una radiación rotacional e isotrópica porque el paciente va a estar en la habitación o yo voy a pasar alrededor de la habitación y pues la irradiación va a ser constante. Y en cuanto a las cantidades, en cuanto a los cálculos, nosotros tomamos esta pequeña ecuación, dividimos y multiplicamos por Kerman aire, no afectamos nada la igualdad, entonces ahí empezamos a trabajar. Tuvimos en cuenta también que el Kerman aire para energías entre 0.3 a 1 milielectronvoltio es este valor constante por la exposición. El tema de exposición, ténganlo ahí en el tintero, es importante para el cálculo final del software. Entonces, tenemos esta pequeña ecuación, una ecuación que es válida, vamos a ver cómo la transformamos. Luego tenemos que tener en cuenta el concepto de función multiexponencial de la actividad. Entonces, aquí ya tenemos fracción de captación y el tiempo de eficiencia que ya vimos en las tablas anteriores. Y por ende, vamos a ver cómo la ecuación sigue cambiando, sigue agrandándose. Posteriormente, vamos a generalizar la ecuación y esta sumatoria la vamos a desarrollar por medio de una integral. Desde el tiempo inicial 0, que es cuando se da la administración del yodo, hasta un tiempo final infinito. Y de ahí vamos a tener lo que nosotros conocemos como tau, que es el tiempo de residencia en días, que es un tiempo muy, muy importante para saber cuánto tiempo va a estar ese yodo en el cuerpo. Finalmente, bueno, este 24 pues es pasando el valor de días a horas y esta constante surge pues del desarrollo de la integral. Al multiplicarla, vamos a tener este valor de 34,6 y esta superecuación. Uno la puede ver, está muy larga, está muy enredada, pero en medio de todos los valores yo ya los conozco. Conozco factor de ocupación, conozco factores de captación, tiempos, eso yo lo conozco por la literatura o bien sea por la dosimetría interna. Y este kerma, esa tasa de kerma, yo la puedo calcular después de hacer una medida del paciente cuando lo voy a dar de alta. ¿Por qué? Porque ahí tengo tasa de dosis, lo puedo transformar a tasa de exposición y con la primera ecuación que les mostré puedo llegar a tasa de Kerma en aire. Entonces, en teoría, todos estos valores los conozco. La dosis límite también la conozco, porque fue la primera tabla que vimos. Si es 1 milisievert, si son 5, etc. Lo único que no conozco es este tiempo. El tiempo en el cual debe transcurrir para que este límite sea el que necesitamos, ¿verdad? Entonces lo que yo tengo que hacer con esta ecuación es despejarla. Como estamos hablando de un exponencial, pues hago logaritmo natural en ambos lados y hago el despeje. Basándonos en eso, ya tengo una ecuación general para cada uno de la población que tengo como núcleo familiar. Si es niño, si es un adulto estándar, si es una mujer en embarazo. Lo único que tengo que cambiar son las distancias de referencia, el factor de ocupación y la dosis efectiva límite. Y de ahí hago el despeje requerido y tengo el valor en días necesarios para poder darle la explicación al paciente. Teniendo en cuenta eso, bueno, aquí está para mujeres en embarazo y para niños.
Ya teniendo en cuenta eso, pues viene el desarrollo del software. ¿Cómo desarrollo un software que pueda hacer ese cálculo? Porque yo lo podría hacer a mano, pero pues sería muy engorroso ponerme con cada paciente a hacer esos cálculos. Lo puedo volverlo más automático. Entonces, lo primero que dijimos, bueno, por cuestiones de licencia, toca hacerle un software libre. Entonces, el elegido fue Linux. Y el lenguaje que se usó fue JavaScript. JavaScript es un lenguaje muy sencillo, no es un lenguaje que se use en, digamos, con Jim4 o software especializados en matemática y física. Ese es un lenguaje que se usa mucho en las páginas de internet, porque pues, si se fijan, la ecuación no es tan complicada de desarrollar. Y la parte del aspecto del entorno gráfico se desarrolló por el software Scribus. Es un software multiplataforma, funciona en Linux, funciona en Windows, para crear la parte visual. Eso también se puede hacer con Acrobat, el normalito profesional, pero pues tendríamos que pagar el tema de licencias. Y entonces creamos, aquí vemos cómo está la primera parte del formulario y aquí con la parte de la codificación en JavaScript. Y aquí pues está el lenguaje, el código fuente para poder desarrollar los diferentes aspectos matemáticos. ¿Cómo quedó el software entonces? Quedó una parte que se diligencia, que esto es la diligencia del OPR o el físico médico, y genera automáticamente un informe que se le entrega al paciente donde se le explica los cuidados que debe tener posterior al tratamiento. Entonces, en la primera parte del formulario tenemos la parte personal, nombre, documento, correo electrónico por si se desea enviar. En la segunda parte tenemos la actividad suministrada. Normalmente nuestro lenguaje en clínica es milicurios, pero pues todo el software maneja sistema internacional que son megabecquerelios. Por ende me hace la transformación a megabecquerelios. Aquí tenemos el aspecto familiar. ¿Con quién vive el paciente? Que vivo solo, que vivo con mi esposa, con mi hijo, etc. Aquí va algo muy importante, que son los factores de ocupación, tiempos de efectivos y demás que vimos en las tablas para poder calcular TAO. Ya con estos valores solo me falta conocer el Kerman-Aire. ¿Cómo lo conozco? Pues bueno, tengo mi detector. Mido al paciente a 1 metro de distancia y a 30 centímetros porque son los valores de referencia que tomé para hacer los cálculos. Entonces, él automáticamente me hace el cálculo de tasa de exposición y posteriormente tasa de Kerman, que es lo que realmente me está pidiendo el software. Finalmente, en la parte sexta, él me va a mostrar el cálculo en días de cada uno del núcleo familiar. Esto es con lo que se queda la clínica. ¿Qué se lleva el paciente? Bueno, ahí está. Ya. Se queda con este formulario y automáticamente estos valores van a ir cambiando. Entonces, pues veamos cómo funciona. Entonces aquí vemos el aplicativo, se ponen los datos, bueno, está a una velocidad rápida pues por cuestiones de tiempo. Cédula, correo, identificación. Aquí ahí vamos a ver cuando ingreso la actividad en milicurios y cómo automáticamente se pasa a megabecquerelios. La fecha, importante. El lugar donde se aplica el tratamiento por cuestiones de formulario y historia clínica del paciente. Los factores de ocupación. Aquí ya vemos, si fuese por dosimetría interna acumulativa sería más fantástico. Y aquí la medida que le hacemos al paciente, a 1 metro y a 30 centímetros. Me genera los días, hay alguna observación si quieren de TSH o bueno, lo que considere el médico. Y aquí vemos cómo automáticamente el software actualiza el número de días con los requerimientos generales que requiera el paciente. Esto obviamente está adecuado al protocolo clínico que tiene actualmente Tecnovida. ¿Cómo lo publicamos y cómo lo validamos? Entonces, inicialmente se hizo divulgación por página web, iodinprod.com, lo pueden consultar. Se hizo una validación clínica en Tecnovida Diagnóstico por Imágenes y se mandó una publicación directamente a Cuba, está en evaluación, ya les voy a presentar. Aquí está la página, así la pueden ver, visualizar, está online. Aquí vemos todo lo que les he explicado, está escrito cómo se realizó el proyecto, qué se espera, qué se mide, cómo se le explica al paciente, qué se le debe explicar. Hay más videos como el que les mostré ya, pues para que lo vean con más calma. Ahorita fue obviamente muy rápido. Aquí hicimos una verificación con los valores que la NSRP contenía para los ejemplos que ellos habían dado.
Entonces, para el caso de hipertiroidismo, los valores son similares a los que nos mostraba el Excel que propone la NSRP para el cáncer de tiroides, igualmente. Y finalmente hicimos lo mismo para Tecnovida. Nosotros tenemos hasta 30 milicurios, pues no tenemos hospitalizados, entonces hicimos el cálculo igual, principalmente para hipertiroidismo, porque obviamente son pacientes que tienen mayor riesgo de irradiación hacia las demás, hacia la familia, e igualmente para cáncer de tiroides. Y esta es la publicación, la revista Núcleos que enviamos, está en evaluación, esperemos que no lo aprueben. Y conclusiones, ya para finalizar. La primera conclusión que tenemos acerca de Iodimpron es que es algo útil para la clínica. No es una herramienta obligatoria, no hay ninguna norma que nos lo obligue, pero sí es algo que nos puede ayudar o puede ayudar al médico a hacer un tratamiento más personalizado del paciente. Puede ser usado por académicos, por otras clínicas, porque igual está basado en recomendaciones del organismo internacional y la NSRP. Puede ser mejorado. Obviamente esta es una edición beta, pues lleva 2 años de implementación, pero podemos mejorarla. La podemos descargar fácilmente. Se cumplió el objetivo de volverlo protocolo clínico. En la documentación que nosotros tenemos en Tecnovida lo incluimos dentro del manual de protección radiológica en el ítem de vigilancia a pacientes y rastreos y terapias ambulatorias con yodo 131. O sea, esto fue muy gratificante ver que el trabajo que se hizo fue reconocido por la institución y que es parte de sus protocolos clínicos. Y conclusiones sobre el físico médico, y con esto termino. Como les dije inicialmente, la idea de la exposición no es ni siquiera mostrar el trabajo de quien está exponiendo o mostrar a Tecnovida como una empresa que está haciendo proyectos de investigación, no. La idea de esta exposición y la idea por la cual me presenté es para mostrarles que el físico médico va más allá de una documentación, va más allá de asesorar. El físico médico clínico es un profesional que está para mejorar sus servicios, está para optimizar sus procesos. Muchos consideran que el físico médico es un gasto. Yo siempre he dicho que el físico médico es una inversión en calidad. Si ustedes se fijan en el mundo, y de hecho aún en Colombia, el sistema de gestión de calidad que sea ISO, sea el que ustedes estén usando, busca eso, que cada vez seamos mejores, que si nos presentamos a un quantum, seamos muy buenos. Y este tipo de proyectos pueden mejorar. Créanme que hay muchos colegas que tienen proyectos aún más grandes que este. La cuestión es que los centros nos den la posibilidad y la oportunidad de vincularnos y trabajar en pro de su servicio. ¿Y por qué físico médico clínico? Porque no cualquiera puede ser un físico médico, y esto es muy importante. Pues yo sé que de pronto a algunos asesores no les va a gustar lo que yo les digo, pero para ser físico médico se debe estar en clínica, se debe conocer los procedimientos clínicos. Por eso en esta publicación del organismo se nos dice que se debe ser licenciado en física o físico, se debe tener una maestría en física médica de cierta duración y un entrenamiento supervisado por otro físico. No es solo conocer el aspecto teórico, no es solo conocer las fórmulas para hacer un cálculo de blindajes. Un físico médico clínico va más allá. Es una persona que puede claramente estar calificado y cualificado. Recuerden esas palabras que en muchas normas está. Profesional, calificado y cualificado. Pues es que eso no surge de la nada, surge de recomendaciones del organismo. Entonces mi invitación finalmente para... bueno, aquí pues lo que hace un físico médico clínico, que está en la clínica, que la conoce, desde capacitaciones hasta controles de calidad, revisiones, dosimetrías internas, etc. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? Que nos escuchen, que nos permitan ayudarlos. Y finalmente, y no menos importante, pues a los agradecimientos a este proyecto. Como les digo, pues yo soy egresado de la Universidad Nacional, inicialmente los profesores me apoyaron mucho, la sexta corte, Marianela, Mallory y Max estuvieron siempre apoyándome, creyendo en este proyecto, y donde surgió prácticamente el proyecto que fue en el Instituto Nacional de Cancerología de la mano de mi colega y amigo, director de tesis, Mauricio Arciniegas, y pues todos los profesionales que de alguna u otra manera me dieron la voz de aliento para poder continuar y presentarles este proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Harley. Por cuestiones de tiempo, si alguno tiene una pregunta, por favor dirigirse.